Bien, en una nueva oportunidad entonces vamos a analizar en profundidad la tercera etapa del método global, ¿cierto? La elaboración. Estamos en el módulo número 5 y ya hemos atravesado la mitad de las etapas del método global. Vale la pena recordar entonces cada una de las etapas del método, porque en este punto estamos en la mitad. Y es aquí donde vamos a hacer esa reflexión en profundidad de acuerdo a las posibilidades que tengan nuestros estudiantes para desarrollar la lectoescritura inicial con el método global. Recuerden siempre que tenemos que estar observando, detectando si los estudiantes están respondiendo a las actividades. Y esto nos va a servir para si nosotros tenemos que tomar la decisión de retroceder un poco y darle más tiempo al estudiante para que desarrolle su proceso lector en determinada etapa, o bien si avanzamos a la etapa siguiente. Como ustedes han visto hasta ahora, son 4 las etapas que se trabajan en el método global. Nosotros hemos revisado la comprensión, ¿cierto? Que tiene relación con aquel reconocimiento de los diferentes estímulos y elementos del entorno de una forma global, ¿cierto? Haciendo énfasis en la fotografía, por ejemplo, que le vamos a mostrar al niño, con el concepto y el significado que éste tiene para su mente, para sus esquemas mentales. Los significados que ellos construyan, y así como ellos lo van a separar en categorías, etcétera, va a ayudar a la cognición del estudiante a poder desarrollar una mejor transferencia, a poder planificar y organizar la información para poder a futuro poder decodificar. Y en la imitación, como lo vimos la semana pasada, trabajamos entonces la asociación de elementos, esos elementos que ellos conocieron, con elementos ya en el papel establecidos. Se hace una transferencia hacia otros modelos y en este caso la transferencia tiene relación con transferir información que ellos accedieron a través de la ruta visual, ¿cierto? A lo escrito propiamente tal. Es decir, ahora van a comenzar a practicar su escritura. Sin embargo, la tercera etapa de elaboración, ellos van a comenzar a expresar nuevas palabras y nuevos conceptos a partir de una identificación de los conceptos y de las imágenes que ellos revisaron en etapas anteriores. Es por aquello que en esta etapa es una etapa de consolidación también, es decir, de una consolidación de las dos etapas anteriores del método global. Se espera que con los aprendizajes obtenidos en esta etapa, en la tercera etapa del método global, con la elaboración de nuevos conceptos y con la descomposición de palabras, de frases en unidades más pequeñas y con el desarrollo de la conciencia de que las palabras están compuestas por unidades que así componen otras palabras y corresponden a diferentes palabras, ellos puedan avanzar hacia la producción y a una progresión en su proceso de lectoescritura, donde ellos van a ser capaces de unir diferentes conceptos para crear ya textos a nivel de simple en primera parte y a nivel complejo una segunda parte. Entonces ya hemos atravesado aquella barrera, como ustedes pueden apreciar, de que tiene que ver con el primer trabajo global que se hace con el método, ¿cierto? Que tiene que ver con toda esta familiarización, con los elementos, con la transferencia hacia lo escrito, y es ahora donde se va a consolidar el aprendizaje. ¿Por qué la tercera etapa también es sensible y es muy importante desarrollarla? Porque es común que en esta etapa los estudiantes tengan dificultades para desarrollar la conciencia silábica o la conciencia fonológica. Y es ahí donde tenemos que poner el énfasis en desarrollar actividades que favorezcan esta conciencia. También se puede producir de que por falta de estimulación de intervenciones adecuadas en esta etapa, se pierda el horizonte que se quiere alcanzar para poder desarrollar la progresión y entonces será necesario que el estudiante retroceda. El estudiante aquí puede retroceder hacia una etapa anterior. ¿Por qué? Porque a veces se pierde entonces el objetivo de aprendizaje, que es descomponer propiamente tal las palabras y que poder generar nuevos conceptos y poder seguir leyendo. Entonces, todas las etapas están unidas de alguna forma. Todas las etapas son secuenciales. O el estudiante puede avanzar o puede retroceder y no corresponderá necesariamente al método si el estudiante avanza o no avanza, sino que es la metodología que utilice el docente basada en el método la que va a determinar en cierta medida si el estudiante tiene o no tiene éxito en una determinada etapa.
Importante entonces que este trabajo sea desarrollado con una planificación centrada en la persona, es decir, en el estudiante, que considere aquellas necesidades de apoyo del estudiante y considere los elementos que el estudiante maneja para poder aprender y también que se familiarice con los estilos de aprendizaje de los alumnos, que se familiarice con la forma en que el estudiante accede a la información y también, muy importante, que las actividades sean variadas, ¿cierto? Que sean diversificadas, que inviten al juego, al trabajo colaborativo, que esto sea una dinámica, que el estudiante quiera participar, que se motive a realizarlo y que no necesariamente sea una actividad que no lo va a motivar a participar. Bien. En la elaboración entonces, como habíamos dicho, trabajamos fundamentalmente aquí el reconocimiento, ¿cierto? E identificación de palabras y frases, o sea, seguimos trabajando eso de forma indirecta. La diferencia es que nosotros aquí vamos a descomponer estas palabras y frases, ¿cierto? Que ya ellos han trabajado asociándolas con elementos gráficos, asociándolas con significados, relacionándolas con otros elementos, agrupándolos y clasificándolos en categorías, etc. En este punto vamos a poner énfasis más en la descomposición y en la creación de nuevos conceptos. ¿Y cuál va a ser la descomposición que vamos a hacer a nivel de sílaba? ¿Cierto? Importante. Nivel de sílaba directa e indirecta. Separar las palabras en sílabas. Usamos las palmas entonces, por ejemplo, para poder ir ayudando a que los estudiantes separen, hagan pausas. Tienen que hacer pausas y entender que entre una sílaba y otra hay una pausa. Y también a nivel de fonema, es decir, hay un sonido que caracteriza cada una de las letras del alfabeto. Ellos todavía no sabían, y aquí van a descubrir que hay diferentes unidades que corresponden al alfabeto. Pero no será necesario que las aprendan de memoria todas, sino que ellos indirectamente las van a ir aprendiendo a medida que vayan descomponiendo aquellas palabras. Es decir, van a ir descomponiendo las palabras en sílabas, en sonidos, ¿cierto? Van a comenzar a detectar diferentes sonidos de acuerdo a cada letra. Porque cada una de las letras, los fonemas, tiene un sonido diferente. Entonces aquí tenemos que utilizar el estímulo auditivo, aparte del estímulo gráfico, para ayudar a nuestros estudiantes a que puedan diferenciar los fonemas, diferenciar y ser conscientes de la diferencia que existe en cada uno de ellos en cuanto al sonido y, por cierto, en cuanto a su símbolo, a su estructura. Trabajaremos entonces con la identificación, ojo, y reconocimiento también de sílabas que componen una palabra. Un concepto, por ejemplo, que ellos trabajaron en la etapa anterior. Esta identificación entonces se puede desarrollar con juegos lúdicos como rompecabezas, tarjetas separadas, ¿cierto? Donde hayan sílabas, o bien ellos tengan que pintar, tengan que encerrar, circular, o diseñar y completar las sílabas que componen una palabra. Siempre trabajar primero con sílabas más fáciles o directas que uno pueda darse cuenta de que el estudiante maneja, las palabras que ellos manejan. También es importante trabajar sílaba directa en primer lugar, como había dicho, y bueno, para reconocer los fonemas que componen la palabra, será necesario entonces hacer una subdivisión de los símbolos o las letras que componen la palabra, que ellos puedan armar entonces estas palabras, construirlas, y no necesariamente lo van a hacer con el lápiz y papel, sino que también pueden trabajar verbalizando a aquellos estudiantes que tienen un dominio ya del lenguaje oral, puedan ir diciendo al mismo tiempo, conversando con el docente cuál es la palabra, la letra, entonces que falta en una determinada palabra, el sonido que tiene, etc. Muy importante el tema del sonido. Si nosotros, por ejemplo, le queremos enseñar a un estudiante, estamos trabajando con los medios de transporte, trabajamos con los medios de transporte, de hecho, en las primeras etapas, y le estamos enseñando la palabra bus, ¿cierto? Una palabra que tiene 3 letras, pero que tiene una marcada tendencia en el sonido de la S, ¿cierto? De la S al final. Aquí podemos necesariamente trabajar el sonido, ¿cierto? Invitando al estudiante que repita con nosotros el sonido de aquella palabra. Por ejemplo, le decimos que diga la palabra, que escriba la palabra, ¿cierto? Y que la pueda decir nuevamente, pero
haciendo énfasis primero en el fonema inicial. Entonces él tendría que decir bus, bus. Y si le pedimos que lo haga con el fonema final, él tendrá que hacer una marcada diferencia en el sonido de las, en este caso, bus. Tenemos que hacer estos ejercicios porque nos vamos a encontrar con estudiantes y sobre todo con aquellos que tienen discapacidades intelectuales que les cuesta mucho diferenciar el sonido de cada uno de los fonemas. Les va a costar articular, les va a costar decodificar. Entonces es una oportunidad para que nosotros trabajemos también los diferentes sonidos de los fonemas. Y es así como ellos van a comenzar a tener conciencia fonológica. Entonces aprovechar la instancia para remarcar el sonido de la V, si trabajamos con la V de bus, y el fonema final, si trabajamos con la misma palabra, hacemos entonces que haga una marcada diferencia en las, por ejemplo, bus. ¿Cómo termina entonces? Bus. Hay que hacer muchos ejercicios de esto con diferentes palabras, siempre con palabras que ellos conozcan y que ellos puedan verbalizar. Dentro de las posibilidades que ellos tengan para verbalizar. No olvidemos que hay muchos estudiantes que no consiguen desarrollar su lenguaje oral. Entonces tenemos que tratar de aprovechar a aquellos estudiantes que sí tienen un desarrollo del lenguaje oral para hacer estas actividades. Todo lo que yo he mencionado hasta este punto facilita de cierta medida la lectura y la escritura, es decir, estamos consolidando lo que trabajamos en la primera y en la segunda etapa, con estos ejercicios de asociación, de descomposición, de conciencia fonológica, ¿cierto?, en unidades más pequeñas, de la palabra, etc. Todo esto que nosotros hemos conversado nos va a permitir elaborar nuevas palabras y frases, y esto es la última parte de la tercera etapa del método global. Comenzamos entonces aquí a incorporar diferentes sílabas, ¿cierto? Y también podemos incorporar diferentes conceptos, con apoyo gráfico en algunos casos, en otros no, pero es la opción indicada y el momento indicado para poder incorporar nuevos conceptos que ellos puedan construir. Recuerden siempre que un estudiante nunca, y en muy pocas ocasiones es frecuente, y es lo más común, nunca le va a costar mucho mantener en el tiempo que hacer una instrucción, es decir, seguir una instrucción. Más bien, le será más fácil repetir lo que uno hace, ¿ya? Entonces uno tiene que primero siempre dar un ejemplo de una actividad para que él pueda después desarrollarla. Si nosotros damos muchas instrucciones a nuestros estudiantes, ellos se van a cansar, se van a desmotivar y a futuro ellos no van a querer desarrollar las actividades, les va a costar mucho más. Siempre hay que tratar de ir variando entonces el papel del alumno, el profesor y el alumno. Es decir, dar ejemplos de las actividades o hacer la actividad por ellos al inicio, pero después ellos la van a hacer. Y ir haciendo este juego de roles, muy importante cuando trabajamos en esta etapa y sobre todo con materiales concretos. Se puede entonces hacer este tipo de juegos de roles, ir alternando las funciones, etc. ¿Cuáles serían entonces los materiales que podríamos utilizar para apoyar la tercera etapa del método global? Bueno, vamos a utilizar algunas de las tarjetas con imágenes que utilizamos en las primeras etapas. Sin embargo, incorporaremos tarjetas con sílabas, las tarjetas con palabras, que las podemos ir recortando. Las mismas tarjetas que eran de palabra ahora las vamos a recortar en sílabas. Y también podemos recortar letras, ¿cierto? Diferentes letras para poder ir desarrollando la conciencia fonológica. Las cartulinas de colores, todavía utilizamos el color en algunos casos para ir graficando diferentes sílabas, por ejemplo, y podemos colocar las cartulinas con sílabas dentro de una caja o dentro de un baúl, por ejemplo, y hacer que los estudiantes saquen una cartulina, ¿cierto?, con una sílaba determinada que ellos no saben cuál es la que van a sacar y que a partir de eso puedan ir creando nuevas palabras. Es decir, trabajamos mucho lo lúdico, ¿cierto? Que el estudiante pueda ir descubriendo a través de la curiosidad. Se trabaja mucho esto para llamar la atención de ellos y para poder desarrollar una actividad lo más motivadora posible.
Las sopas silábicas, ¿cierto? Donde tienen que buscar en una sopa de letras sílabas, es importante desarrollarlo. Ellos pueden pintar, ¿cierto? Las diferentes sílabas para formar palabras. Sopa de letras, trabajando la conciencia fonológica, siempre con el estímulo visual al lado para que ellos puedan recordar lo que están buscando. Crucigramas, muy importante, a través de un concepto que nosotros le queramos enseñar. Este concepto nosotros lo podemos graficar espontáneamente, kinestésicamente, o también el mismo concepto le podemos decir las claves del concepto para que él pueda descubrir el concepto y escribirlo en un espacio. Bingos fonológicos indicados siempre con apoyo visual para que ellos puedan entonces jugar al bingo y ganar un premio, ¿cierto? Muy importante siempre premiar el refuerzo positivo. Así premiamos el refuerzo positivo e invitamos a todos los estudiantes a que den lo mejor de ellos para poder desarrollar una actividad. Y en los bingos entonces se trabaja la asociación entre el fonema, ¿cierto? Y el concepto. También se trabaja la sílaba, se trabaja la palabra, el concepto propiamente tal, etc. Las canciones, podemos plantear alguna canción determinada donde ellos van a completar la letra de la canción. Y esto lo pueden verbalizar, lo pueden cantar o lo pueden escribir. Ellos van a completar las letras que faltan para poder darle un sentido a esa composición musical. Memorices indicados también, memorices de sílabas para completar palabras, o memorices de asociación de sílaba inicial con algunos conceptos o con palabras también sirven. Letras con encaje, ¿cierto? Donde ellos van a tener que encajar dos letras para formar una palabra. Muy importante ese tema del encaje, que ellos puedan hacerlo manipulativamente, ya, porque así ellos están dándose cuenta, van tomando las dos palabras, las dos sílabas, perdón, y encajan ahí y conforman una palabra. Entonces se van dando cuenta de que, claro, hay dos sílabas que componen una palabra, o dos palabras simples que componen una compleja, una palabra compuesta, perdón. Bien, ese ha sido entonces algunos aspectos relevantes de esta tercera etapa del método global. Seguiremos revisando entonces actividades, estrategias y elementos relacionados con la etapa. Gracias por asistir a esta clase.